Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la opinión, el análisis, la información, las diferentes corrientes de punto de vista en debate abierto. Don Danilo, bienvenido. Don Hugo, buen día. Comenzando una semana que, esto es como una escalera, ¿no? Una semana que pone un peldaño más, pero de tensión, de esfuerzo, de exigencia a los músculos políticos y sociales. Oye, usted ha leído a Cortázar, instrucciones para subir una escalera. Así es. Y coloque primero el pie derecho, después el pie izquierdo. Coloque un pie, no lo confunda con el otro pie. No podemos confundirnos. Hay un cuento de Cortázar impresionante. Lo he leído 3 veces para ver cómo lo decodificaba. Y cada vez que lo leo me sale una conclusión distinta. Le sale una conclusión distinta. Esa es la magia precisamente de este escritor argentino. Presidente Ernesto Pérez Valladares, buen día, bienvenido. Gracias, muchas gracias y mucho gusto siempre estar con ustedes en los domingos. En los domingos, Y este domingo es especial porque hemos tenido una semana sumamente candente en materia política local e internacional que toca Panamá. Congreso de Estados Unidos, un proyecto de ley para la recompra del canal de Panamá. ¿Cómo observa usted esto? El congresista, bueno, es un representante de corregimiento, ¿no? El congresista es un representante de corregimiento de un estado que se llama Dakota del Sur. Un estado que tiene menos de 1 millón de personas habitantes, en la mitad de los Estados Unidos hacia el norte. Presenta un proyecto que autoriza al presidente. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama el representante? Dusty Johnson. Dusty Johnson. Ok, Dusty en español es polvoriento. Y Johnson son los talcos, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, el señor presenta un proyecto para que se autorice al presidente electo Trump a comprar el canal de Panamá. Yo creo que debe ser una secuela de comprar también, debe presentar un proyecto de ley para que pueda comprar Europa. O sea, porque tú sabes, lo que no está en venta, pues presentar los proyectos de ley que te dé la gana. Eso no tiene ningún efecto en ningún lado. Ahora, establece un término de 180 días y no sé, viendo el mapa me quedo pensando en esto. El señor Trump ha hablado, hombre, de adquirir Groenlandia, también a sumarse a Canadá y no sé si se querrá meter con los daneses o con los canadienses realmente. Y dice que la soga rompe por los más delgados porque entonces se ha metido con nosotros también. Bueno, se ha metido con nosotros y no sé por qué lo ha hecho en esta ocasión, habiendo tenido 4 años la vez pasada de hacerlo y no haciéndolo. No sé qué es lo que persigue verdaderamente, pero está actuando sobre bases que no son reales, está actuando sobre mentiras. No sé si es que mentiras que él crea o mentiras que a él le han dicho. Pero decir, por ejemplo, que el canal de Panamá, los Estados Unidos se lo vendieron a Panamá por $1, es la mentira más impresionante del mundo. Decir que el canal de Panamá está manejado por los chinos, totalmente falso. Totalmente falso. Que son tarifas discriminatorias para los Estados Unidos, falso. Aunque podemos decir algo así. Sí tienen una tarifa discriminatoria a favor de ellos para cruzar los barcos de su armada, que tienen una tarifa especial y tienen prioridad de cruce. Ahora, los Estados Unidos no necesariamente han necesitado decir verdades para llevar a cabo acciones militares y él no ha descartado esa posibilidad, el propio presidente electo. Recordemos un caso de armas de destrucción masiva en un país que se invadió y no solamente por Estados Unidos. Sí. Así que se esté diciendo mentiras no es necesariamente algo nuevo. Usted decía una frase que me dejaba pensando, ¿hay algo más de fondo? No. Es difícil saberlo. Tú sabes que el presidente electo Trump es un hombre de negocios que en español muchos lo describen como transaccional. Es decir, que está dispuesto a hacer transacciones. E incluso entiendo que ya hubo alguien que llamó al Ejecutivo para proponer alguna negociación. Y la respuesta del Ejecutivo fue clara. Es que nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar, no estamos pidiendo nada a favor de nada. De manera que, ¿qué es lo que tiene el señor Trump detrás de estas amenazas?
Difícil saberlo, pero creo que es el camino equivocado. Yo creo que el mundo entero se volcará indignado a apoyar a Panamá. Y tenemos la gran suerte de estar en el Consejo de Seguridad. De manera que también podemos empezar desde ya a hacer la advertencia de lo que está pasando. ¿Tiene que hacerse desde ahora esto en el Consejo de Seguridad? Yo estoy esperando, sí, yo creo que lo que ha hecho el presidente Mulino es que va a esperar al 20 de enero que toma posición el señor Trump para contestarle. Y yo creo que, bueno, es un mecanismo que él ha decidido tomar. Yo lo hubiera contestado antes. ¿Y qué le habría contestado usted? Tú no quieres oír lo que yo quiero. Don Danilo. Señor presidente, hay quienes plantean que esto no es una ocurrencia de un individuo, sino que esto es una forma de expresar algo que está muy bien planteado desde hace tiempo ya. Esta es una corriente que replantea a los Estados Unidos, que quiere un relanzamiento, un reposicionamiento. Hacer América grande de nuevo, MAGA, el famoso movimiento que lidera el presidente Trump, implica que Estados Unidos vuelva a lucir como un líder indiscutible, primero en su región, en lo que ellos llaman Occidente, y luego a escala mundial. Y que por eso se articula la exigencia sobre Panamá, sobre México, sobre Groenlandia y otras más que ha expresado el presidente Trump. Si esto es así, nos estaríamos presentando no solamente a una figura que tiene su estilo particular de plantear las cosas, sino a toda una estructura de mando que está hoy liderando el Senado, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, además de la Casa Blanca. ¿Es esto una situación comparable a algo de lo que usted o alguno de sus colegas en el Palacio de las Garzas ha enfrentado? ¿Tenemos una situación significativamente de riesgo? A ver, yo empiezo por contestarte la última pregunta. Sí, yo creo que es una situación de riesgo. Y creo que debe hacer bien el gobierno en formar un equipo previendo cuáles son las alternativas o las acciones que podría tomar el gobierno nuevo de los Estados Unidos contra Panamá. Y me refiero no solamente a la militar, que yo creo que eso es una perfecta locura. Me refiero a las presiones económicas. Y yo creo que el gobierno debe empezar a evaluar qué tipo de presiones pueden poner y cuál sería nuestra respuesta. ¿Usted cree que viene por ese camino? ¿Que viene presiones económicas en camino? Yo creo que de alguna manera él tratará de buscar una carta de negociación. ¿Negociación para qué? No sé. Porque sobre las bases que está hablando no hay nada que negociar. Pero bueno, esto sí, en efecto, yo creo que son la expresión de un movimiento que él lidera, que se llama el MAGA este famoso, y que pretende desconocer que ya el siglo XIX desapareció. Es decir, eso desconoce totalmente las potencias que existen al día de hoy. Vamos a empezar por la Unión Europea. La Unión Europea no se aguanta este tipo de presiones de parte de los Estados Unidos. No hablemos de Rusia, no hablemos de China. Es decir, ya el mundo monopolar se acabó. Aquí hay diferentes grupos muy poderosos que tienen que enfrentar. Entonces yo creo que la forma como él está actuando, lo que se está buscando es la animadversión de estos polos de poder, que no necesariamente van a cumplir con sus sueños de grandeza, al contrario. ¿Tiene Panamá algún punto débil o alguna preocupación con el hecho de que hoy, a esta fecha, no se le pueda garantizar a los usuarios del canal el paso continuo desde el punto de vista, continuo y regular, desde el punto de vista de que la disponibilidad de agua a veces, o la falta de ella, a veces ha exigido regular el paso de naves por razón de su calado? Bueno, sí, evidentemente este es un fenómeno natural, que no depende de la voluntad de Panamá. Nosotros no podemos hacer llover ni dejar de hacer llover cuando nos da la gana. Llueve cuando llueve y no llueve cuando no llueve, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad de agua es algo que se está tratando de solucionar con la creación de la nueva cuenca hidrográfica de Río Indio, que yo creo que es absolutamente necesaria. Pero siempre habrá periodos de sequía y periodos de muchísima lluvia. Ahora mismo casi estuvimos por derramar agua en los lagos. Pero bueno, el año pasado tuvimos el fenómeno contrario. Y lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la realidad de lo que nos manda la madre naturaleza. Ahí no podemos hacer más nada. Yo creo que la pregunta y usted me corrige,
está encarrilada en que una acción unilateral de Estados Unidos respecto al canal, de intervención con respecto al canal, es, según está establecido, si se ve en riesgo el tránsito por el canal o se ve dificultado o hay alguna obstrucción del tráfico. Yo creo que ¿Se podría usar por la excusa? Yo creo que la palabra correcta es una amenaza y la amenaza es militar. Ajá. O sea, ¿Se refiere a eso? Yo creo que se refiere exclusivamente a eso. O sea, los Estados Unidos no pueden venir a decir ahora no hay tránsito porque no hay agua. En consecuencia vamos a intervenir. O sea, es totalmente absurdo. Totalmente absurdo, dice usted. Bien, oiga, tenemos que tomarnos en serio lo que dice Trump. Yo veo que en México lo choteó un poquito la presidenta diciendo, bueno, si usted quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, vamos a llamarle a todo el oeste americano México-América. Como se llamó originalmente. Y de pronto allá en Dinamarca le dijeron, hombre, no, en vez de venderte Groenlandia, nosotros compramos Estados Unidos. Un poquito llevado al choteo. ¿Nosotros debemos seguir la misma dirección o esto lo debemos manejar en serio? Yo creo que los únicos que tienen una verdadera amenaza somos nosotros. ¿Y por qué? Porque somos los más débiles, porque somos los más pequeños, porque de alguna manera tenemos una relación histórica casi que de subyugamiento con esta gente. Y en consecuencia nosotros tenemos que tomar cualquier amenaza muy en serio y buscar el apoyo internacional, como lo hicimos durante el periodo de transición, durante el periodo de negociación de los tratados. No hay ninguna razón de ninguna clase para tratar de amenazarnos con el canal de Panamá. Y debemos denunciarlo. Yo creo que el presidente Mulino está esperando que sea oficial la toma de posición del nuevo gobierno en los Estados Unidos para actuar de acuerdo. Ahora, hablando un poquito de política también internacional relacionado con el país, hay un anuncio de se busca a Ernesto Pérez Valladares, no en Panamá, sino en Venezuela, aquí cerquita. Y haciendo un paralelismo con lo que decía, creo que era Becker el que escribió que solo se quedan los muertos, acá sería que solo se quedan los dictadores, asumir el poder prácticamente en soledad, sin colegas del área, si acaso uno. Chuleta, no debe ser sencillo. La situación Venezuela y su relación con Panamá y el se busca de Ernesto Pérez Valladares, que ahí aparece en pantalla a propósito. Sí, para mí esa es una medalla, es un galardón. Y se lo agradezco al dictador y a todos sus congéneres, porque es una medalla de democracia, de defensa a la democracia y a la institucionalidad. Muchas gracias, dictador Maduro. Así es que no hay problema. Y yo estoy aquí, venga a buscarme. No hay ningún problema, nos encontremos. ¿Es sostenible la situación de Venezuela? ¿Eso, perdón? ¿Es sostenible la situación de Yo Venezuela? creo que no. Y yo creo que en la medida en que nosotros los latinoamericanos hagamos un bloque de aislamiento de Venezuela con todo lo que... Yo sé lo que estoy pidiendo, yo sé el daño que eso significa para los venezolanos que están allá todavía, pero es que no hay otra forma. Tenemos que ahondar la crisis para que haya un resurgimiento, para que haya una explosión, para que haya un mecanismo de corrección de parte de quien pueda hacerlo, que no somos nosotros. Entonces, sí, no es sostenible, como a menos que haya países dispuestos a, por ejemplo, seguir comprándole el petróleo. Pero hay mecanismos de evitar que eso se dé también. De manera que yo creo que tenemos que hacer un bloque de presión económica, no comprar y no vender nada, y aislamiento diplomático. Bien, ahora, eso es una jugada que también afecta al que la toma, como en el caso de Panamá, porque Sí, Panamá, claro. Panamá vive del comercio internacional y ya las medidas que ha tomado Venezuela o también Panamá le han pegado de Sí. rebote. Bien. Ahora, quiero recurrir a su experiencia. Las diferencias entre estados implican intereses, pero hay también diferencias personales que a veces se sobrepasan para respetar las relaciones y los intereses entre estados. Cuando un mandatario sale al ataque personal con respecto a otro, pero intenta salvar diferencias nacionales, como fue el último caso del señor Maduro, que atacó la personalidad del presidente actual de Panamá, el señor Mulino, pero ensalza la figura de Torrijos, por ejemplo. Al mismo tiempo, ¿qué toca desde el punto de vista diplomático hacer aquí? Responder de qué forma, de acuerdo a su visión. Usted no es el presidente ahorita, pero le hubiera podido tocar una experiencia como esta. Bueno, lo primero que te quiero decir es lo que ya he dicho, que cuando yo empecé a oír
la intervención del señor Maduro sobre el presidente Mulino, pensaba que se estaba autodescribiendo a él mismo, con los términos y las vulgaridades que dijo en esa mesa. Pero luego hay un dicho que es muy bueno: al bagazo poco caso. Yo creo que lo que corresponde es no darle ni siquiera recibo a esas declaraciones absurdas que ha hecho. Y por supuesto que tiene que ensalzar a Torrijos, porque si no se metería en contra de todo el país, contra los tratados Torrijos-Carter. Así que no, ese es un mecanismo de él para mantener su poder, su gente, tú sabes, su supuesto discurso belicista, agresivo, que son los machotes. Es un cobarde. ¿Eso es Maduro? Un gran cobarde. Presidente, hablemos un poquito de la situación en Panamá y ya miramos un poquito cómo anda el vecindario. Hablemos de Panamá porque hay un tema que tiene trascendencia internacional, el tema de la mina. Si lo miramos como local, pero tiene trascendencia internacional ante la justicia, por el tema que tenemos pendientes unos casos y otras razones. El gobierno tiene como siguiente tema en su agenda la mina. ¿Cómo cree que lo debe manejar? Con mucho cuidado. Hugo, vamos a ver. A ver. Primero hay que ver por qué se cierra la mina. La mina se cierra por un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando 25 inconstitucionalidades. Yo no soy abogado, gracias a Dios, pero a mí me parece que tener un equipo como el que tuvo todos los gobiernos anteriores, de excelentes juristas asesorándolo, para que cometan 25 inconstitucionalidades en un contrato, a todas luces es absurdo. De manera que me parece que ese es un fallo no jurídico, sino político, por las protestas que había. Luego, pienso que las protestas en la calle se deformaron. Verdaderamente yo veía a muchos de estos jóvenes protestando en la avenida Balboa que no tenían ni idea de qué es lo que estaban protestando, porque lo que significó es lo que estamos viviendo ahora. Perdimos 5 puntos del Producto Interno Bruto, perdimos más de 10.000 empleos, ya Penonomé no era el auge que tenía, ahora es una ciudad muerta, igual se quedaron proyectos de vivienda y de construcción en el aire. Es decir, el daño económico que ha infligido la mina es impresionante. Y luego, sobre el tema de los ecologistas, mira, el daño ecológico más grande que se ha infligido en la República es el canal de Panamá. Si lo que queremos es rectificar, se llama tierra al canal. Y a lo mejor hasta nos olvidamos del señor Trump. O sea, es absurdo tengamos ahora un problema con un tema ecológico que ya el impacto está hecho. Yo creo que el gobierno está en la posición, debe estar en la posición de sentarse a renegociar un nuevo contrato. Y creo que es absurdo mantener esa mina cerrada o en el status quo de no hacer. En esa renegociación de contrato, ¿qué sería negociable y qué no sería negociable? No, yo creo que es un tema de negociación de beneficios. Es decir, vamos a lograr primero un contrato por un periodo de tiempo aceptable. Segundo, por una participación del Estado panameño en igualdad de condiciones con los socios. Tercero, con un sistema ya establecido de adecuación del manejo del daño ecológico. Y finalmente un manejo de cierre. Pero tener allí una cantidad de toneladas acumuladas sin vender con un valor inmenso, tener ahí una mina que está costando gastos sin producir ingresos, es un absurdo verdaderamente. Y sobre todo si tú te pones a pensar, ¿cuál es el uso alternativo de esa tierra? No hay. Ahí lo que habían era una cantidad de campesinos que vivían en una miseria impresionante, sembrando achuzo, comiendo las palomitas que podían cazar, y estaban sentados sobre un tesoro. O sea, es absurdo que nosotros no explotemos los tesoros nacionales para el bienestar de los pueblos. Don Danilo. Presidente, meses atrás, el escenario que se le escapó de las manos al gobierno, a mi criterio, involucraba 3 grupos. Un grupo totalmente pro contrato con la minera. Un grupo totalmente, antes de llegar al otro extremo, un grupo que estaba en contra del contrato, pero que no necesariamente estaba en contra de la minería. Y un tercer grupo, antiminería metálica abierta, y que por lo tanto implicaría estar en contra de cualquier contrato.
Y el gobierno no pudo distinguir eso. El gobierno no pudo distinguir y dejó que todos estos dos grupos, estos últimos grupos, se amalgamaran, dado el desespero al que llevaron. ¿Cómo podría darse un primer paso para poder distinguir ese segundo grupo al que yo creo que usted podría apelar, que es gente que, cuestionando un contrato, no necesariamente está en contra de la actividad minera? Yo le propongo una cosa, le responde la pregunta a don Danilo luego de la pausa, ¿le parece? Porque también tenemos que hablar sobre las reformas a la Caja de Seguro Social, se la ponemos sobre la mesa. Oye, ¿y vendrá el chenchen o no vendrá chenchen? Yo creo que eso se puede relacionar con el tema de la mina. En fin, todo eso en segundos aquí en Debate Abierto. Ya regresamos. Por ejemplo, sí. De regreso en Debate Abierto, seguimos conversando con el presidente Ernesto Pérez Valladares. Usted dejó preguntas sobre la mesa, vamos a rehacerla. El segundo de tres grupos, el de los que estaría en contra del contrato firmado, pero no necesariamente en contra de minería. ¿Cómo lo administraría usted o cómo lo percibe usted, tomando en cuenta los tres grupos que le describí? Bueno, yo te adiciono un grupo adicional, que es el grupo de los pescadores, los que siempre pescan en río revuelto, lo que no les importa qué produce la revoltura, siempre y cuando puedan pescar. Y tú sabes a quién me refiero, particularmente a una extrema de por allá, de esta mano. Unos que participaron en la construcción de la mina y después estaban en contra de la mina. Exactamente. Ok, ya los ubiqué. Parte de ellos. Ok, sí, parte de ellos. Porque hay otros. Entonces, sí, en efecto, Danilo, yo creo que explicando bien las nuevas posibilidades de un contrato con mejor posicionamiento para los intereses panameños, es posible renegociarlo. Es posible que la gente pueda decir, bueno, ¿tú sabes qué? Si nos van a tocar la mitad, más impuestos, al estilo de lo que recibimos, por ejemplo, por Cable & Wireless o por las eléctricas, la mitad más impuestos, bueno, vamos a verlo. Yo creo que eso es posible. Porque los otros grupos, los que se extreman en que ninguna minería a cielo abierto, yo espero que no tengan celulares. Porque para estos celulares se necesita cobre, se necesitan otros minerales. Yo espero que vivan del tambor para comunicarse entre ellos, señales de humo, porque tienen que ser congruentes con su posición. Así que yo sí creo que puede perfectamente bien plantearse una renegociación sobre bases más justas para el Estado panameño. Lo que usted plantea como esquema es prácticamente una corporatización, como la que hizo usted. Se puede hacer, aunque siempre puede ser, tú sabes, tú puedes tener la propiedad de la mina, el Estado panameño, y lograr un administrador que por su administración reciba una compensación de la mitad de la ganancia. Ahora bien, vamos a otro tema porque de alguna forma, hablando de todo esto, uno piensa en el chenchen que prometió el presidente de la República. ¿Las estrategias desarrolladas a esta hora aseguran que vendrá ese chenchen, presidente? Bueno, en primer lugar, a mí no me gusta la expresión chenchen. ¿Por qué? Porque la expresión chenchen deriva históricamente de lo que pedían los muchachos en la calle a los gringos. Change. Que les regalaran el cambio. De ahí viene. De ahí viene, así que esa palabra a mí no me gusta. Yo no ¿Pero a usted quiero no le gusta el chenchen? No, yo no quiero chenchen, yo quiero el billete. Ah, ok. Para los panameños, riqueza, billete, no chenchen. Así es que sí, yo creo que eso ha afectado, por supuesto que ha afectado. El impacto negativo del cierre de la mina ha significado un decrecimiento en el Producto Interno Bruto de por lo menos 2 o 3 puntos. Y eso significa menos empleo, menos generación de riqueza, menos impuestos, menos posibilidad de solución de los problemas nacionales, de salud, de agua, de educación, porque no hay impuestos, no hay dinero. Y nosotros no tenemos una maquinita de inflación. Gracias a Dios no tenemos esa maquinita de hacer billetes, porque si no, ese sería un riesgo grande para un país como este. Pero fíjese que la siguiente pregunta la relaciona un poco con lo que dijo hace unos días el presidente de la Cámara de Comercio. Él dijo, las reformas a la caja no son suficientes, hay que abrir la mina, necesitamos la mina. En materia de economía, ¿es la visión correcta? ¿La mina es necesaria a pesar de los cambios de la caja y cualquier otra acción económica que se pueda desarrollar para que venga el chenchen? Palabra que a usted no le gusta. Para que venga el billete, diga. Para que venga el billete, pues. Venga. Mire, yo no creo que sea necesario. Yo creo que la apertura de la mina mitiga un poco el impacto negativo o necesario en las finanzas públicas. Es decir, si tú tienes un ingreso por la mina, debes tener suficiente capacidad de ayudar a la Caja del Seguro Social sin aumento de impuestos. Si no tienes la mina, evidentemente la otra forma es aumento de impuestos, porque no hay otra. No hay forma de endeudamiento adicional. Nosotros, en efecto, no producimos la maquinita de la inflación, de manera que no hay otra forma de financiar el problema del IBM si no es el aporte con la riqueza de la mina,
sino subiendo los impuestos. Don Danilo. Señor presidente, yo recuerdo perfectamente bien que uno de los momentos tensos de su gobierno fue lo ocurrido en torno a la creación de la comarca Nové Buglé. Fue una situación de tensión, la recuerdo perfectamente bien, la discutí con usted en ese momento, en esa situación. Usted estaba de acuerdo con la creación de la comarca, Sí, ¿cómo no? sin embargo no fue una creación ni fácil ni cómoda. Casi que alrededor de 30 años después, la comarca sigue siendo el escenario más perverso de la pobreza en Panamá y de la desigualdad en Panamá. A pesar de lo que yo recuerdo perfectamente bien que estaba en la base de la discusión de la creación de la comarca. Y ellos, los nobles, son opositores contundentes y dominan una región que articula muy bien el cierre de la vida económica de Panamá, que es la interamericana, en rechazo a lo que ocurra con cosas como la minería, por ejemplo. Eso que ha fracasado el país en más de 30 años, alrededor de 30 años, ¿cómo podría recortarse o revertirse o mejorarse rápidamente? Danilo, vamos a ver. Nosotros lo que hicimos fue dar un primer paso. El primer paso significó no más empujar la frontera de los indígenas hacia el nada, porque eso era lo que estaba pasando. Cada día crecía la ganadería, cada día crecían las actividades agrícolas de campesinado contra lo que históricamente ha sido el área de vivienda de los indígenas. Pero se quedaron en el tintero los próximos pasos. Crear actividades económicas en esa área que les produzca riqueza. Por ejemplo, la siembra de café. Ahí hay excelentes áreas de siembra de café y de cacao. Hay posibilidades muy grandes de que ellos participen, por ejemplo, en el tema de la minería, porque muchas de las minas incluso quedan dentro de las áreas de reserva. De manera que yo creo que lo que se quedó en el tintero fueron los pasos siguientes. El paso original es el correcto, la creación de una barrera de contención, pero luego dentro de esa barrera de contención tú tienes que generar las inversiones para poder tener la capacidad económica de subir el estándar de vida de esta gente. Caja de Seguro Social, presidente, sigue en la Asamblea, sigue en primer debate. Primero, si la velocidad de curso a usted no le llama la atención, siendo un proyecto urgente, que entremos en la tercera semana y estemos en el primer bloque del primer debate. Comencemos por ahí. Esta velocidad de curso que lleva, la forma en que se ha tratado en la Asamblea. Hugo, tú tienes que, vamos a ver, tenemos que entender que los órganos del Estado tienen sus propios mecanismos. Ajá. El Ejecutivo ejecuta mucho más rápido, supuestamente. Debería. El Legislativo responde a una serie de presiones y consideraciones políticas electorales. Los diputados en su inmensa mayoría piensan en la próxima elección y no en la próxima generación. En consecuencia, lo mal llamado costo político les pesa muchísimo, es un fardo muy grande sobre su actuación. Yo creo que eventualmente ellos tendrán que asumir la responsabilidad para la cual compitieron. Es decir, hombre, yo sé que a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo para quitarle dinero mediante las medidas paramétricas, de aumento de la edad, de aumento de las cuotas, a nadie le gusta, pero a nadie le va a gustar que le dejen de pagar sus pensiones y su jubilación tampoco, eso va a ser peor. Entonces asumamos la responsabilidad para la cual nadie los impulsó a correr. Ellos corrieron y ganaron porque querían esa responsabilidad. Bueno, ahora asúmala y haga lo que tiene que hacer. La otra alternativa de aumentar impuestos de ITBMS del 7 al 10, ¿le parece viable? No, es viable, sí, desde el punto de vista de salvar la cara, desde el punto de vista de no asumir la responsabilidad, sí, es viable. Pero, ¿es conveniente? Bueno, tú sabes que estos impuestos al consumo son impuestos regresivos, ¿verdad? ¿Qué significa un impuesto regresivo? Que le pega con mucho más dureza a las clases humildes que a las clases pudientes. Para una persona que tiene un sueldo o un salario de $1,000, gastar 130 en vez de 100 hace diferencia. Para una persona que tiene un salario de $7,000 o un ingreso de $10,000, gastar 130 o 100 es igual. Entonces eso es regresivo, le pega con mucha dureza a la clase humilde. Y además de eso hay otro problema, de justicia social. Ese impuesto lo pagan todos los consumidores, pero no todos los consumidores son ni pensionados, ni jubilados, ni asegurados. Entonces, tú estás haciendo que el resto de la población cargue con un costo que no le corresponde. Ahora, pero es el camino que han tomado algunos países. Uruguay no solamente aumentó a 65 la edad de jubilación, sino que aumentó el IVA
al 21%. Sí, y bueno, parte de ella a lo que es servicio de salud y de otra parte a pensiones para sustentarla. Está bien. Eso, si tú tienes un mecanismo de justificación de eso que signifique, por ejemplo, que aumentar de 7 a 10% significa que vamos a cambiar la calidad de la prestación de los servicios médicos, bueno, vamos a verlo. Pero es que yo no lo veo. Yo lo veo como un mecanismo de no enfrentar los retos y la responsabilidad de solucionar el problema del programa de IBM, no el de salud, no el de Ahora, prestaciones. aquella línea que escucho insistentemente, el gobierno tiene que dar muestras de cambio, es el primero que se tiene que sacrificar. ¿Cómo la tomas? Eso es lo más demagógico que yo he oído. ¿Por qué? Hombre, Hugo, a ver, ¿el gobierno quiénes son? ¿De dónde sale el dinero del gobierno? Somos todos. Es decir, pedirle al gobierno que haga sacrificio es pedirnos a todos que hagamos sacrificio. A que vote un montón de gente. Bueno, es que tienes que votarlo si son botellas. Eso no es un sacrificio, eso simplemente es una adecuación del Estado. Pero eso no es, que el gobierno tiene que tomar el primer paso. Eso es una demagogia barata. Verdaderamente, es evadir el bulto. Tú sabes, es no afrontar las cosas. Don Danilo. ¿Qué hizo que se perdiera la identidad de partidos? Cuando usted era secretario general del PRD, un grupo pequeño de diputados, en ese entonces se llamaban legisladores del partido, tenía una identidad que no lo llevaba a estas situaciones de incongruencia o de enfrentamiento con su gobierno, sino que los hacía cuadrarse. Esto se fue perdiendo y ya no se percibe bancada de gobierno, bancada de oposición. No, esto cambia de manera amorfa. Danilo, no es cuadrarse. Yo creo que en el momento... Vamos a decir, alinearse. Tampoco, es que te voy a explicar. En el momento lo que teníamos era objetivos compartidos. Objetivos compartidos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En consecuencia, si para lograr el objetivo teníamos 1, 2 o 3 caminos, pero el objetivo seguía siendo el mismo, nos reuníamos y conversábamos cuál era el camino más adecuado para los intereses de los diputados, legisladores en ese tiempo. ¿En base en qué? En base a tratar de salvar su capital, entre comillas, político-electoral. Pero eso se perdió. ¿Y se perdió por qué? Porque es que no hay objetivos. No hay objetivos compartidos. No hay objetivos en el partido. El partido fue asaltado y su dirigencia fue asaltada por los diputados, cuyos objetivos son estrictamente personales y electorales. No hay objetivo país. Entonces ese mecanismo se perdió, no solamente en el PRD, en los otros partidos políticos igual, que están siendo manejados igual por los diputados. Hombre, al final tenemos el gobierno que se fue prácticamente era administrado por los diputados desde la Asamblea, ¿no? El Ejecutivo era dominado por la Asamblea. Y este que tenemos ahora prácticamente se ha quedado, a partir de lo que dibuja Danilo, sin bancada. Prácticamente no tiene quienes pongan hombre, aquí hablamos de la Caja de Seguro Social y nosotros rebuscamos diputados que vengan a defender la propuesta de gobierno y ninguno dice yo estoy ahí. Sí, por cobardía. Es cobardía. Claro que es cobardía. Es cobardía a perder los votos de su electorado. Es cobardía a no asumir la responsabilidad que le corresponde como panameño ejerciendo una función pública. Si hubiera una alternativa viable, yo vengo y les pongo. Sí, mira, esta corrida que ha hecho el gobierno están bien, pero yo tengo esta otra propuesta con estos otros flujos. Flujos, no es que vamos, tú sabes que en economía hay diferencias. Una cosa es un flujo que es permanente y otros son aportes estáticos, lo que se llama en inglés stock. Yo voy a dar 500 millones de dólares. El Estado va a dar 500 millones. Eso es un aporte, eso no es un flujo. Eso soluciona un momento, es como una es un retrato, no es una película. Si tú me das a mí una película de flujos de cómo solucionar sin meternos en los paramétricos, magnífico, vamos a estudiarlo inmediatamente. Pero tú me quieres decir a mí que la capacidad instalada de inteligencia y de preparación y de análisis del Ejecutivo es menor que la del Legislativo. Yo no creo. Ahí van cabeza a cabeza, me da la impresión, pero ¿sabe qué? Me quedé pensando en la propuesta que ha puesto, por ejemplo, un grupo innovador, un grupo diferente, un grupo refrescante como Vamos a recortar lo que ganan los cónsules, vamos a recortar el tamaño del Estado, etcétera. ¿Eso nos garantizaría ese flujo del que usted habla? Yo no sé, ellos tienen que medir el impacto en económico de qué significa ese flujo. Porque si necesitas 500 millones de dólares y ese flujo te da 100, bueno, tienes que buscar 400 en otro lado.
Aparte de que una vez que te lo ahorres, ya no te lo puedes ya seguir no se ahorrando. puede seguir ahorrando, ya se dio. Por eso ponía la palabra flujo allí, porque Sí. flujo es lo continuo, ¿no? Sí. Pero en fin, el papel que ha jugado Vamos versus el desgaste de los partidos políticos, mirando a futuro, ¿qué impacto tendrá? ¿Seguiremos esta corriente en que la gente buscará más espacio independiente, los partidos políticos, ante este hecho de que no dan la cara, de que no están en debate, salvo contadas excepciones de algunos políticos, los llevará a seguirse desgastando más? ¿Cómo lo prevé usted? Es difícil decirlo, es difícil tener una bolita de cristal, porque faltan 4 años y medio. Y yo creo que el experimento, si se puede llamar así, o el fenómeno de los diputados independientes, habrá que evaluarlo en los próximos 4 años. Ahora mismo, yo siento, puedo estar equivocado, pero yo siento que están en un proceso de aprendizaje, de ejecución y error. Siento eso. Puede ser que puedan superar esa etapa y representar verdaderamente una vanguardia nueva. Ojalá. Ojalá, porque no lo digo como partidario, lo digo como panameño. Porque el país necesita una orientación diferente. Don Danilo. Ahora bien, la presencia de grupos como el de Vamos, que no ha hecho explícito eso de que está cuidando la futura posibilidad de reelección, porque su inspirador no es un creyente en la reelección, cosa que yo en lo personal le he criticado. La reelección, yo no le veo ningún problema a la reelección. Ninguno. La reelección no es mala en sí misma, no es mala para ningún caso. El problema es a quienes el pueblo le permite la reelección. Pero el hecho de que Vamos no tenga ese compromiso explícito de creer en la reelección no le facilita al gobierno Mulino el tener una bancada con la que pueda tener acercamientos, negociar, porque por lo menos ellos no están mirando ese compromiso futuro, pues. Danilo, corrijo una palabra, no me gusta negociar. No me gusta la palabra negociar. Pero es que ese es un escenario de negociación. No, espérate, es un escenario de intercambio de opiniones. Ok. Y de acercamiento de condiciones y para llegar a un punto común. Negociación es, yo te doy esto, pero tú me das A cambio de esto. algo. Pero, presidente, yo veo legítimo que un diputado le diga a un gobierno, mire, yo le voy a dar mi voto, pero yo quiero que me construyan en mi provincia un puerto o un aeropuerto. A cambio de eso se lo voy a dar. Bueno, yo lo encuentro legítimo. Sí, yo sé que eso sucede y además mucha gente lo piensa igual. Yo tengo problemas con eso. Sí, te lo digo sinceramente. Porque yo creo que la responsabilidad de un ejecutivo es hacer las obras que el país necesita y la responsabilidad de un diputado es llevar adelante las leyes que el país requiere. En el medio están estos programas. Bueno, yo creo que tú puedes conversar, tú puedes discutir, tú puedes crear mecanismos de conversación para solucionar los problemas de las comunidades sin llegar al quid pro quo. Esto a cambio de esto. Eso no me gusta. Porque se convierte en carta de cambio. El día de mañana también viene ese intercambio y si no me das, no te doy. Y podría, bueno, ese escenario lo hemos vivido permanentemente en el gobierno que se acaba de ir. Necesito estos nombramientos. Esa es otra cosa. No, pero esa es una cosa es una cosa es el interés público, Sí. otra es el interés personal. De acuerdo, de acuerdo. Podría ser. Es parte del escenario. Ya han pasado 6 meses de este gobierno. Tenemos un poco la hoja de ruta que tendrá la administración. El primer mensaje del presidente Mulino ante la Asamblea. ¿Qué evaluación hace usted del gobierno Mulino o todavía es muy temprano? Yo creo que es temprano. Yo creo que tenemos que esperar las circunstancias de, por ejemplo, qué va a pasar con las reformas a la Caja del Seguro Social. Vamos a ver qué significa después del 20 de enero la posición de Panamá frente a las amenazas del presidente electo, Trump. Vamos a ver cómo se empieza a abordar el tema de la mina. O sea, yo creo que es muy temprano para hacer una calificación. Todavía estamos en los meses previos al examen. Todavía estamos en los meses de recibir instrucción y de estudiar y empezar a ejecutar poco a poco. Yo creo que hace falta. Hace falta. ¿Ven el horizonte el tren Chiriquí-Panamá o David-Panamá? Lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no creo que económicamente sea viable. Me corrijo, financieramente sea viable. Económicamente tiene un impacto positivo, yo no tengo la menor duda. El tema es primero, ¿cuál es la ruta? Porque yo abogaría por una ruta diferente a ir de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad. Comparto esa totalmente. Yo abogaría por abrir una ruta recta con ramales a las ciudades importantes. Y no ir de aquí a Chorrera, de aquí a Raiján, de Raiján a Chorrera. No, o sea, no, eso no. Y luego tienes que evaluar cuál es el movimiento que se va a dar.
desde el punto de vista de generación financiera. Tercero, ¿quién lo hace? ¿Cómo se financia? Ahora tenemos la gran luz roja, o por lo menos parpadeando, de cuidado con China, cuidado con China, cuidado con China. Como si nosotros fuéramos a regalarle el ferrocarril a China, o como si China fuera a construir el ferrocarril para quedarse con él. No, pero tenemos que evaluar todas esas circunstancias. Por eso yo te digo que yo lo veo, hay un proyecto ambicioso, precioso, lo que tú quieras, pero difícil. La modernización del Estado y la alfabetización en materia constitucional son dos compromisos adquiridos ahí sobre los dos temas. ¿Cómo lo observa? Yo creo que es imprescindible la modernización del Estado. Imprescindible. Nosotros no podemos estar todavía con 4 o 5 personas haciendo lo que una persona puede hacer con una computadora. Eso es absurdo. Nosotros, o sea, tenemos que lograr eficiencia y rendimiento positivo. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que eso sea un objetivo del gobierno y que lo trabajen como se debe estar trabajando por la Agencia de Innovación Gubernamental, creo que se llama, ¿no? Por ahí va el asunto. ¿Y el tema constitucional, constituyente originaria, viable, no viable? Yo creo que sí, yo creo que se pueden hacer las reformas necesarias para que la gente que le moleste el tema constitucional se sienta satisfecho, pero yo no conozco ningún país del mundo que se solucione su problema con una constitución nueva. ¿Pero? Lo dejamos hasta ahí. Gracias, presidente, por acompañarlo. Siempre orientador conversar con usted y revelador también. Vamos a la pausa y regresamos en segundos para el análisis político de la semana. Hemos hablado de los diputados aquí, estarán diputados y también tendremos un vocero desde el Ejecutivo para ver cómo están avanzando las cosas, no solo en el tema Caja de Seguro Social, sino otros mucho más. Ya regresamos. Como le prometimos, hablamos de política, lo que está pasando en la Asamblea, lo que viene también del Ejecutivo. Está con nosotros la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y también nos acompañan los diputados Luis Duque. Yo siempre tengo la duda, ¿Duque? Duque con K. Duque con K. Facilito. Okay, no hay problema. Y Ernesto Cedeño, de Moca. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Ernesto Cedeño Alvarado, siempre mi madre que está en la presencia del Señor decía, oye, el Alvarado de ella, el Alvarado que pesa y que el Alvarado de Chiriquí, o Enrique. Así que bienvenido, sí, no se me va a olvidar más. He dicho eso varias veces con algunos invitados y le fallo. Procuraré no olvidarlo más. Fue presidente de la Asamblea. ¿Así? Don Titi. Don Titi Alvarado. Oiga, sin lugar a duda. Oiga, a propósito de expresidentes, Titi fue en la época de don Ernesto Pérez Valladares, ¿Coincidieron en presidencia? Sí, de verdad que sí. Y Ernesto Pérez Valladares acaba de ir y dejó un mensaje respecto a los diputados. Dijo que están actuando con cobardía, que están pensando más en las elecciones que en las decisiones de fondo del tema Caja de Seguro Social. Bueno, dice que la pedrada duele en el ojo del que la recibe. Bueno, los dos se han quedado como pensando, no sé. Yo lo que estaba viendo para quién conversaba primero. Yo tengo mi personal apología del otro Ernesto, de las funciones que realizó como presidente. Y yo tengo que manifestar, no sé a qué le llama el caballero cobardía, lo que sí, quien conversa con ustedes está en la expectativa de recibir unas informaciones que no se ha dado. Por ejemplo, yo aquí tengo la señora ministra. La ministra Dinoshka Montalvo tiene una documentación, un pedido que le hice desde el 11 de diciembre, no me la ha dado, respecto a ingresos de los notarios para ver si se incorpora. El señor canciller Hacha me dio una documentación el viernes mal incompleta que tengo que reiterársela y así nos vamos con una serie de informaciones que no me las han dado, la ACP también. Y lógicamente eso ha dificultado la elaboración de la propuesta. Claro. Y manifiesto, yo ahorita mismo estoy en un plan de subsistencia de mis 5 años. Yo lo que estoy pretendiendo hacer es lo correcto, presentar, no inclinarme a un ala específica ni mandato de nadie, sino lo que yo creo que se debe hacer, se debe promover y se debe sugerir, lo voy a hacer y te lo planteo. Y un saludo para excelentísimo señor expresidente Ernesto Pérez Valladares, le adelanto que una de la propuesta, en base a lo que insuficientemente me dio el canciller Hacha, es incorporar en un ítem adecuado de la ley de la Caja del Seguro Social todo lo que tiene que ver, y cito, el porcentaje de lo que hubiesen recaudado mensualmente, ese porcentaje adicional que percibe el servicio exterior,
y que yo venía preparado para hacer un par de preguntas Sí. que me generan dudas de servicio exterior. Totalmente, yo creo que ha fallado y le ha fallado al país, pero yo venía con una serie de Eso documentación. entonces lo mandarían a la caja. Ese es Eso al IBM, a la caja. Y Ok. si yo le digo a usted, el gobierno de la República de Panamá, si usted ubicó del servicio exterior, amigo, porque tengo un listado, Sí. porque se van a llenar billetes, además del honorario, de ese porcentaje, mire, eso va para el IBM. Mire, gócese, va a contribuir usted y su familiar para el IBM. Se lo dejo hasta allí y no es cobardía lo que dice el excelentísimo, y espero que la gente, los amigos de Bao nos apoyen y todos los amigos de la Asamblea Nacional de Diputados para mandar un mensaje. Contribuimos al IBM, Claro. porque ya conozco cuál es el artículo que se va a incorporar y mandamos un mensaje contundente que aquí venimos a hacer lo correcto y no para enriquecer históricamente a seres Oiga, vivientes empotrados Se en el llevó una gobierno. cuarta parte del segmento nada más Bueno, en su pues, tú me respuesta. diste la palabra, Sí, ese, sí, bueno, no, pues. pero es que hace rato estoy buscando darle la palabra. Usted tiene la respuesta a lo que ha dicho, pero antes la pregunta sobre el tema cobardía. Están actuando con cobardía, están pensando en las próximas elecciones, no quieren meterle el diente al fondo del tema Caja de Seguro Social. Es lo que me dejó el expresidente acá. Sí, yo creo y vuelvo y reitero, ¿no? Yo creo que le he planteado mi postura con respecto a este tema de que ya han pasado 3 gobiernos que se hicieron de la vista gorda con este tema de la Caja de Seguro Social, no lo han tocado. Sé que hay un sentido de urgencia por sacar este asunto por el tema de las jubilaciones Sí. actuales. Sin embargo, hay muchas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y con respecto a lo que estaba planteando el doctor Ernesto Cedeño, a las posibles propuestas que él nos va a traer para ser evaluadas, y ténganlo por seguro que nosotros las vamos a evaluar, porque creo que es importante, la de todos, vamos a poder evaluarla. Yo creo que no debemos entrar el debate en que si se está apurando o no se está apurando, sino hacer las cosas bien, en poder crear un sistema y poder plantear un modelo de jubilaciones de calidad. Porque estamos planteando el debate solo en si se aumenta o no la de jubilación, en los aportes del Estado, pero realmente nos hemos preocupado de que ese sistema de pensiones va a pagar las jubilaciones que nosotros esperamos una vez esté implementado. Es el tercer sistema de pensiones que vamos a tener ya en nuestro país. Todos los costos de transición que esto va a conllevar. Creo que son análisis que nosotros estamos planteando y con respecto, nada más rápido, para no llevarme todo el segmento, con respecto a los aportes del Estado, que ahí varios estamos buscando fuentes de financiamiento externas para poder aportar. También queda una pregunta y un interrogante, y ahora que tenemos a la ministra también si puede aportar un poco más a ese debate. Son 966 millones de dólares. Están planteando un aumento escalonado de la edad de jubilación. Eso incrementa también más el aporte del Estado. Y se nos hace el interrogante. Si eso es un aporte que va a hacer el Estado a un presupuesto que ya se tiene de 30.000 millones de dólares, es 966 millones de dólares que se va a dejar de invertir en algo. Porque así es el Estado, así es la plata. ¿Dónde se va a dejar de invertir? ¿Y cómo vamos a poder cubrir ese hueco? ¿De dónde se va a buscar ese hueco? Son parte de las interrogantes. O lo que nosotros tienen tenemos. inflado y ahora lo Estamos van a buscando. adelgazar como corresponde. ¿Le permiten que la Exacto. ministra entonces Ahí. le dé la Adelante. respuesta? Me salió. Porque ha dejado usted esto último, pero comencemos con lo que dijo don Ernesto. Bueno. Ellos no pueden hacer corridas porque ustedes no le dan, te están dando en el gobierno los insumos. Bueno, hasta donde yo sé, el director de la Caja de Seguro Social, el ministro de Salud y el ministro de Economía y Finanzas han estado con su equipo en la Asamblea desde que se iniciaron las consultas dentro de la Asamblea, respondiendo a cada una de las corridas. También entiendo que cuando se presentaron propuestas, hicieron las corridas necesarias al respecto. En cuanto al tema del canciller, Una pausa. El ministro Chama, me tienes más de un mes, y usted sabe como Bueno, profesional de derecho pre- que el artículo 41 dice que debía ser en Perfecto. 30 días. Y mire, En ese- ahora en me e- lo recordó, él tiene más de un mes una ese petición en base a la sentido, correa. En ese sentido, y también con el ministro Chapman y el ministro de Relaciones Exteriores, los exhorto a hacer las comunicaciones correspondientes porque somos muy respetuosos de las carteras que cada uno de los ministros lleva. Yo te puedo responder perfectamente por la cartera de Mitradel. En cuanto al tema del fondo, es preciso, en el proyecto que presentó el Ejecutivo, marcaba las formas, una mejor tema del canal, el tema de un mejor recaudo, y hoy por hoy tenemos ahora un sistema en donde los cotizantes de la Caja de Seguro Social pueden ver cómo anda
si el patrono pagó o no pagó, porque van a ser los mejores fiscalizadores y lo dijimos desde el día 1. Señora Van a ministra, ser- usted van a- disculpe. Van a ser los mejores el fiscalizadores viernes al ahí, respecto. me alegré y el día siguiente se cayó el sistema. Bueno, eso es propio de cualquier sistema. La Asamblea también Bueno. introduce un sistema y se puede caer. Yo La soy- tecnología es yo soy del variante. área de Eso tecnología y yo sí tengo mis apreciaciones con respecto a esto. Yo creo que eso se puede prevenir. Yo creo que necesitamos sistemas más robustos para poder prevenir. Sé que lo que pasó con el tema de la implementación del sistema se cayó, como bien lo menciona, licenciado. Sin embargo, usted está tocando dos temas, ministra, con respecto a los aportes que bien señala, y lo ha hablado el ministro Chapman, de los aportes del canal y la mejora de recaudo, pero los aportes del canal solamente van a ser por 3 años, según se estableció en la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué va a pasar después? No tenemos respuesta. Y también con el tema del mejora de recaudo, ¿qué políticas, qué planes, qué cosas van a mejorar? Yo no las he escuchado, creo que la ciudadanía no la tiene claro. Y yo también planteo, yo también hice mi nota enviada al ministro esperando una respuesta y tengo alrededor de varias semanas que no me ha dado respuesta y voy a accionar como bien ha planteado el diputado Cedeño en que nos puedan dar un para atrás con respecto a qué va a pasar con esos 966 millones de dólares. Respecto a eso, te exhorto a que tomes las acciones pertinentes para que te dé respuesta el ministro que le corresponde en la cartera. También te puedo decir que en el proyecto de ley habla precisamente de las acciones que toman los inspectores, que toman todos los que tienen que ver con un mejor recaudo al respecto del el sistema. En el sistema, si me hablas de que eres del área de tecnología, sabes perfectamente que cualquier sistema es perfectible y que cualquier sistema en su implementación lleva dificultades. Eso es si cierto, bien es cierto también pero, es que bueno. durante los 6 primeros meses, después de años de una caja de seguro social, durante los 6 primeros meses logramos establecer un sistema. Bueno o malo, se cayó o no se cayó, ya tenemos algo ahí y eso demuestra mucho más la voluntad del Ejecutivo de que este problema se solucione. Sí, no, y tengo que aportar y tengo que decir de que verdad para la población la implementación de este sistema es algo valioso. Por supuesto. Porque va a Por brindar supuesto. toda la información que se Así es. requiere. Sin embargo, yo hacía el énfasis en la preparación de la presentación de la aplicación para que no sufriera ese impacto en la caída inmediata, porque eso genera una percepción de que, estamos presentando una aplicación, pero se cae al minuto de haberla presentado. Era nada más por eso, yo sí reconozco ese esfuerzo que está haciendo el gobierno, pero quería dejarlo claro ahí, también como experto en el área de tecnología. Sin embargo, ya le hicimos la consulta al ministro Chapman, vamos a esperar esa respuesta y poder entender un poco más sobre este tema. Más allá de las consultas, las no respuestas, que se tiene que insistir en ellas, que se establece un término de 30 días y todo lo demás, vamos a lo que está en la Asamblea. La gradualidad de aplicación en el tema de las jubilaciones, ¿es viable? Bueno, eso Porque recuerden que ustedes decían no al aumento, Bueno, ahora es gradual, entonces... Yo sí tengo que manifestar de lo que era, claro, se oye menos grosero como antes, pero yo no comulgo con la teoría de la gradualidad. Ni siquiera Por eso que gradualmente. estamos Ok. precisamente buscando, por lo menos, en fondo. la renta sustitutiva. Respeto a la gradualidad, que bueno, es lo que precisamente el ala gubernamental ha venido. Primero, el señor presidente quería que se aprobara este proyecto antes del 31 de los 3 debates. Después varió viendo que esto no es YESMAN. Y esta es una asamblea diferente. Y le corresponde a usted, cuando usted ve que lleva un proyecto en la asamblea, ya no es como antes. Y allí vienen los cuestionamientos. Entonces varió que antes del primer debate, el 31 del primer debate, y ahora viene lo que es la gradualidad. Antes la gradualidad era inalterable en cuanto a la cuota patronal y se ha venido difiriendo en el tiempo. Y ahora la gradualidad, en vez de 3 años, después de 7-1, bueno, es una propuesta que RM planteó. Se puede considerar, yo me inclino, me decanto en buscar lo que es la renta sustitutiva para que esa gradualidad no gravite. Es la posición, pero los señores diputados deberán tomar la decisión en mayoría. Fue del partido Fue en del gobierno, partido ¿no? de RM, no, Sí, exacto. no del No. Ejecutivo. Bueno, Es una propuesta sí, que cómo no. presentaron diputados del partido Así es. RM. ¿Y ustedes que- cómo la ven? ¿Lo Pero apoyan? el ¿Les señor parece presidente correcto? del partido de RM, señora nosotros- ministro, ¿no? Señor nos- presidente del partido de RM. El señor presidente es del partido, pero en este momento el señor presidente es el presidente de todos los panameños y ha presentado un proyecto que se han hecho responsablemente para que la Asamblea Nacional tome las decisiones y haga los cambios que considere pertinentes. En cuanto a la gradualidad, en lo personal hay que ver cuáles son las vialidades financieras que tiene
este incremento escalonado, ¿no? Y creo que eso es algo que le corresponde a los diputados evaluar en mesa. Claro que sí, según tengo entendido, que he podido conocer o escuchar un poco sobre la propuesta, el incremento de esta gradualidad son alrededor de 31 millones de dólares más de los 966 millones, son 997. Y volvamos a entrar en el tema de dónde va a salir el dinero, y es un tema preocupante, más que todo por los mensajes que han mandado las calificadoras de riesgo a la hora de no ponernos de acuerdo internamente. Ese detalle y es tomar importante, decisiones para no perder el grado de inversión. Sí, ese detalle es importante. Don Danilo. Bien, lo cierto es que a estas alturas, un proyecto que estaba siendo visto para el 31 de diciembre, posteriormente estaba siendo visto para mediados de enero, cálculos dichos por el propio presidente de la República. Ya hoy es 12 de enero, imagínense. Exacto. Teóricamente, la segunda presentación del cronograma ya estaríamos en las finales del proyecto. Todo indica que se va a asomar más hacia febrero que hacia enero. Esta diferencia de tiempos entre el Ejecutivo y el Legislativo obedece a qué cosa de fondo. ¿Cuáles son, por lo menos, algún punto que usted puede decir, mira, el asunto de medio está aquí, en que el Ejecutivo quiere esto y nosotros no vamos por esto, sino que vamos por esto otro? Dígame uno o dos aspectos Yo de creo que fondo. es el aumento de la jubilación. Yo he hablado con varios. Primero, O sea, que usted no lo ve en la Asamblea aprobado el aumento de la jubilación. primero no se debe causar aspereza de que eso no va a balazo como alguien quería, porque el mismo, usted no me dejará mentir, apreciada ministra, el mismo anteproyecto decía que empezaba a regir a partir de marzo del 2025. Así que tampoco nos estresemos de ese planteamiento de que ya no está avalado, porque si te podía subsistir. O sea, ¿se pueden ir hasta marzo ustedes discutiendo este tema? Eso Existe es lo que esa planteó el posibilidad. proyecto. Ajá. Eso es lo que el mismo proyecto de ley ha planteado, de que entraría en vigencia en marzo. Entendemos la urgencia con el tema del déficit que hay ahorita para las jubilaciones actuales. Sin embargo, yo creo que más allá del debate de aumentar o no la edad de jubilación, que conte, es un tema importante y está sobre la palestra y la preocupación de la ciudadanía, debemos enfocarnos en la calidad de las pensiones. Es decir, ¿cuánto me va a pagar mi jubilación cuando me jubile? Sí, y ahí sí. está el tema. Y es la segunda vez que usted lo pone sobre la mesa, pero la bola piqui se extiende. Difiere un poco, Sí. un poco en el sentido de que el proyecto está estructurado para ser aprobado en marzo. No, el proyecto estaba estructurado para implementarse en marzo 3 meses después de aprobado en el primer cronograma. Entonces hay tiempo. Entonces, vamos a suponer que lo aprobemos en febrero. Tenemos que tener un margen de implementación del proyecto y hay que revisarlo con los actores. Porque esto no es soplar globo, no. Aquí está el proyecto y se implementó y quedó perfectamente establecido. No, entonces hay que buscar cuáles son. ¿Necesitarían 3 meses más? No estoy segura que necesitaríamos. Tendríamos que hablar con el ministro y el director de la caja, porque no es que aprobamos un proyecto hoy y se implementa mañana. Y usted, como conocedor del derecho, sabe perfectamente que cuando se aprueba una ley necesita un margen de implementación. Dependiendo de la norma, porque usted sabe que a veces rige la mayoría el día siguiente de su Por implementación. supuesto, bueno, pero en este caso particular estamos hablando de la Señora salud del ministra, pueblo panameño. Esto no es un asunto a balazo, Claro. este es un asunto que va a causar Estado y lo que por lo menos tanto Grey Hernández, José Pérez y un servidor queremos ponerle algo bien, que en estos días vamos a presentar, Dios mediante una idea modificatoria al respecto, hacerlo correcto en beneficio a todo el pueblo, porque lo que no queremos diferir, que mi hijo que tiene 18 años, que está aprendiendo a vivir, yo le vaya a trasladar un problema que no resolví siendo diputado hoy en día. Ahí Es que ahí está el debate. Ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. Que sea sostenible lo que se va a Que sea presentar. sostenible y sobre todo responsable, o sea, que no estemos Que no discutiendo traslademos este los problemas tema a otras dentro de generaciones. 10 años, 15 años, Sí. sino que pueda ser por muchos años que no Sostenible toquemos en el este tema y que tiempo. se pueda revisar también periódicamente, y es parte de lo que nosotros nos estamos comprometiendo a revisar este proyecto y la discusión del mismo de forma interna, por lo menos dentro de la bancada, para poder nosotros emitir posturas y propuestas responsables. Algunas de las propuestas que se ha llevado a la Asamblea garantizan que no tengamos que estar revisando esto dentro de 5, 10 o 15 años. Así es lo que nos ha manifestado tanto en gabinete cuando se presentó el proyecto y lo que hemos escuchado diariamente en todas estas conversaciones que ha mantenido tanto el ministro de Salud, el director de la Caja y el ministro Chapman, es que las corridas aguantan muchos años. Las del Ejecutivo, pero me pregunto, las que han presentado los diputados que están sobre la Bueno, mesa, eso es un estas tema- ideas
Estas ¿Alguno? ideas hay que correrlas, por eso dije, ya se sentaron con los ministros que les corresponde a ver las corridas y con Dinomón, que es el Con director. ganas de sentarme Sí, es con que- Chama cuando me dé el documento que tiene más de un mes para sentarme mano a mano para ver la corrida. Pero no vamos a correr nunca hasta que me lo entregue, apreciada ministra. Bueno, es que cuando usted lo ve en yo- el gabinete, diga, acuérdese Cedeño. Voy a llevar el Y de mensaje, Duque. pero estoy segura que debate abierto lo vemos casi todos, así que el mensaje está Ok. dado. Don Danilo Toro. Excelente. Ya. Hay dos puntos entonces que veo en el fondo de la olla. Uno, la edad, tal como lo vio. Y dos, esta es nueva, la calidad de las pensiones. Sí, que no se nos quede. Exacto. Ok, cuando hablamos de la calidad de las pensiones, ¿hay algún umbral, alguna tasa de reposición, algo que uno puede decir que haya una referencia, una medida? ¿Cuándo la calidad comienza a ser buena? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Porque el término de calidad es subjetivo dependiendo de qué es lo que nosotros definamos. Entonces, entendiendo esto, tenemos que plantearnos qué objetivo nosotros estamos persiguiendo con este proyecto de ley, que uno de esos es disminuir la pobreza o eliminar la pobreza en la vejez. Yo lo voy a ser bien sincero. Esta es mi perspectiva. Yo creo que no se puede plantear menos del salario mínimo ante un pago de las jubilaciones. Las personas tienen que, cuando se jubilan, tener un pago de jubilaciones digno para poder vivir, pagar por lo menos sus alimentaciones, lo básico que requieren para poder subsistir, porque si no, vamos a entrar de nuevo en este mismo debate. ¿Y eso lo está garantizando el proyecto que envió el Ejecutivo? Es parte de lo que estamos nosotros analizando hasta el momento en la Comisión de Salud. Estamos en el bloque número 1. Nosotros estamos en esa discusión interna dentro de la bancada con ese bloque número 2 que ya comienza a tocar el tema de las inversiones y también comienza a tocar el tema de la fuente de financiamiento y del mismo modelo, porque eso es importante tener aquí. Hablamos de edad de jubilación, pero ¿qué modelo de pensiones nosotros queremos de aquí en adelante? Dejemos las cosas hasta ahí, ministra. Gracias por habernos acompañado. Ustedes dos siguen con nosotros, sumamos en esta curul. Y la, sí, la adelante. felicito por la actuación que está haciendo porque se logró llevar a un feliz término un paro que estaba gravitando, que iba a perjudicarnos a todos y creo que fue una gestión Oye, que hasta eso- ahora ha hecho Muy usted. bien. Eso es Muchas destacable. Lo que gracias. pasó- Eso es reconocer. lo que pasó el viernes de la Muchas madrugada. gracias, sí. Eso Muchas es gracias. La reconocer. verdad es que estamos jugando nuestro rol de mediador y por supuesto preservar en este preciso momento la población Pondero de la labor Panamá de la señora Oeste, eso es. ministra, Sí. pondero- La verdad hasta que hoy. sí. Espero que no se me dé bien mañana, pero creo que lo está haciendo. Gracias, ministra. Gracias. Ustedes siguen con nosotros. Acá va a ocupar esta curul para utilizar la terminología de los diputados en la empresa privada. En breve, regresamos para seguir hablando sobre cómo avanza el tema Caja de Seguro Social y otros asuntos políticos. Temístocles Rosa se suma a la mesa. Bienvenido, don Temi. Gracias, muy buenos días a todos. Oiga, comencemos con este aspecto que quedó del segmento anterior. Los diputados podrían llegarse hasta marzo discutiendo el tema Caja de Seguro Social, la velocidad de curso, el ambiente que hay en la Asamblea respecto a este tema. ¿Cómo lo toma el sector privado? Mire, yo lo primero que puedo mostrar es que tiene que haber voluntad dentro de la Asamblea y si hay voluntad de ir avanzando, siempre estamos viendo un plano positivo. ¿Usted siente esa voluntad? Por ahora he visto en la comisión Claro que sí. recientemente voluntad. Creo que el procedimiento que se tuvo durante el mes de noviembre y diciembre lo que llevó fue un tema más de consulta, pero no de un avance como hubiésemos querido. Sin embargo, siento que ahora a partir del 6 de enero se está discutiendo ya en la propuesta con un cierto interés, pero tenemos que tener claro que este no es un tema para dilatarlo, esto no es un tema que tenemos que llevarlo al 30 de abril y si no lo apruebamos para la siguiente legislatura. Requerimos de una aprobación de una reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Tenemos que dar seguridad a nuestros asegurados de que se van a pagar las pensiones y jubilaciones con los fondos de la Caja de Seguro Social y tenemos que mandar un mensaje de que pudimos resolver este problema para que nuestras calificadoras, lo que evalúan al país, tengan un mensaje positivo y no perdamos el grado de inversión. Oiga, ese temor quedó y se puso sobre la mesa en el segmento anterior, porque todavía en la opinión pública, a veces cuando leo en redes, hay quienes no enlazan el tema de perder el grado de inversión con el tema Caja de Seguro Social. Lo pongo sobre la mesa para que ustedes de alguna forma también lo logren explicar, porque al final tenemos que alfabetizar en este tema también y eso es importante. Sí, yo en esa parte quería aportar, por ejemplo, y creo que fue un punto importante en nuestras conversaciones internas, ya que
el aporte que da el Estado influye o impacta directamente en el presupuesto general del Estado. Es decir, en dónde nosotros vamos a invertir, la deuda que nosotros vamos a pedir y todo este tipo de cosas. Ya las calificadoras de riesgo en sus diferentes informes nos han dicho, nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo, hay un desorden en las finanzas públicas, no hay confianza en lo que se está generando en el país, y para que estas cosas comiencen a cambiar y no pierdan el grado de inversión, hay que tocar este tema de la Caja de Seguro Social lo más pronto posible. Y buscarle solución. Y buscarle solución. Porque si no estaremos pidiendo para más gasto corriente y para pagar pensiones, y no nos lo van a dar. Totalmente. Y es ahí donde nosotros, por eso la importancia y la relevancia del sentido de urgencia, no solo por el tema de las calificadoras de riesgo, porque perder el grado de inversión sería complicado para nuestro país, sino también por el hecho de las jubilaciones que hoy ya se ven impactadas por gobiernos que no atendieron el tema a tiempo y no se van a poder pagar en su completitud. Entonces, esos son dos temas que es importante traerlo a la mesa, y para más abordar y aportar y abonar en el debate con el tema de la urgencia que hay en el debate que se está dando ahorita en la Asamblea. Yo considero, soy de los diputados que considero que debemos nosotros no sentirnos un poco desesperados con lo que está ocurriendo, porque yo creo que se está haciendo las cosas bien. La Comisión de Salud, en primer debate, deben tratar de llegar a la mayor cantidad de consenso, para que cuando lleguemos a un segundo debate, los consensos a discutir entre los 71 diputados sean mucho más directos, temas puntuales, y de esa forma nosotros poder avanzar en una aprobación más rápida. Ahora, yo he visto en la dinámica legislativa que aunque usted saque un proyecto robusto de primer debate, en el segundo, allí cada cabeza es un mundo, y tenemos 71 mundos ahí. Hay que ser Don Temi. Bueno, por eso es que queremos y exportamos a que haya voluntad de parte de la Asamblea Nacional. Respetamos el derecho que tienen los señores diputados para revisar las leyes o los proyectos que se presentan tanto en comisión como en el Pleno, pero si hay ya un documento que viene avalado por una comisión que ha tenido la participación de diversos sectores que tienen que ver con el tema y que se ha logrado consenso, nosotros esperamos que más allá de modificaciones lo que exista es una voluntad para que esto sea ley de la República. Ahí sí nosotros necesitamos que los distintos diputados, no importa la fracción política a la que le representan, vean la necesidad de revisar y aprobar una ley que va a garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones a los asegurados. Esto es lo que nosotros estamos exhortando. Creo que el problema ya está hartamente explicado, las situaciones, las consecuencias de no hacer nada, y nos requerimos pues que nuestros diputados tomen acción al respecto. Don Danilo. Hace un momento el diputado Cedeño hizo la referencia de que le preocupaba qué iba a ocurrir con su hijo de 18 años. Usted está por encima de esa edad, pero sigue perteneciendo a la generación sobre la cual va a impactar lo que ustedes decidan hoy. ¿Qué tiene? Puede ser que sea en coincidencia con su grupo político, puede ser que sea que no, pero lo que quiero saber es qué tiene su generación de expectativa con respecto a esta discusión y con respecto a los dos aspectos de fondo que hemos planteado aquí. ¿Qué tiene su generación de expectativa? Muy buena pregunta. No estoy hablando de los partidos políticos, ni de no, claro. Y aquí te voy a hablar. Aquí es al ciudadano. Aquí te voy a hablar como un ciudadano de mi edad que se va a ver impactado, porque yo igual soy un diputado del cual no tengo negocios y dependo de mi salario, por ende dependo del pago de mi seguro social, voy a depender de mi jubilación. Yo estoy más preocupado en este momento, personalmente, por cuánto me va a representar ese pago de jubilación una vez yo me jubile. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida está aumentando. Por ende, hoy el sistema que nosotros tenemos mixto no es vitalicio. Entonces quiere decir que va a llegar hasta cierto punto. Y poder vivir una jubilación con un pago de pensiones que no sea que realmente vaya a cubrir mis necesidades, para mí es preocupante. Y es un tema de planificación, de estructuración, que yo desde ahora estoy viendo. Entonces, hacia allá iría mi respuesta hacia esa pregunta. Gracias. Yo sí quisiera manifestar, porque yo he escuchado varias veces que habla que las calificadoras de riesgo están viendo este proyecto. Yo pienso que pasemos la página con esto, en el momento que la pasemos, y vamos a tener el mismo criterio con otros puntos. Y es el manejo que se le está dando a las finanzas públicas, que venimos de deuda en deuda, y yo te manifiesto, así como la Asamblea Nacional de Diputados le hizo no al uso de los servicios profesionales, Chacma sí me respondió a mí, esa sí me la respondió en tiempo oportuno.
que hay, si no me equivoco, 171 millones presupuestados para el 25 en consultoría y servicios profesionales. Es decir, son gastos que yo pudiera, por eso cuando hablaba el amigo Duque, con K, de que 916, ¿dónde veía que iban a salir? Yo lo que yo elucubro en mi mente de Ernesto Cedeño, pecador, y que el Señor me perdone en algunos aspectos, que a veces se ha inflado un presupuesto, lo que yo analizo yo, que lo reduzcan, no hay problema porque eso ya estaba en la mente cuando iban a presentar este proyecto. Y lógicamente, si tú eliminas estos gastos de servicios profesionales, yo sí tengo realmente mis aprensiones y ya he hecho acciones, pero que no han llevado a feliz término de uso y los beneficios, tú puedes ajustar y ajustar. Pero si tú sigues gastando desmedidamente, vamos a tener calificadoras. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pidiendo préstamos aquí y préstamos allá, porque estamos haciendo un festín. Hay como un grifo abierto político en el manejo de las finanzas públicas. Y esto que yo escucho muchas veces, de que la calificadora de Río, que yo no digo que no es correcto, sino, pero ese es un punto. Pero hay otros puntos que nos tienen hasta aquí. Saludos a Cortizo, pues usted nos tuvo hasta aquí en endeudamiento y seguimos, creo que tú no me darás mentir, endeudamiento y préstamo y no paramos. Que podemos pasar la pana y ojalá que la pasemos con esto, trayendo una buena ley para el país. Pero si no se ajusta el Ejecutivo, seguiremos endeudándonos. Hay to-dos todavía, hay cosas pendientes, asuntos pendientes. No es solo acá para no perder el grado de inversión. Bueno, es que y coincido acá con el licenciado Cedeño. Sí, tenemos que tener un manejo mucho más racional de las finanzas públicas. Cuando estamos aprobando una ley de responsabilidad fiscal con estos márgenes de 4% de déficit, estamos hablando de que tenemos capacidad de endeudamiento por 3.500 millones de dólares con una deuda que creció en 5 años más que en toda la vida republicana del país. Entonces sí, yo creo que hay que tener muchos temas que tienen que ver con el manejo de las finanzas públicas. Evidentemente hay que aumentar la recaudación de impuestos. El peso que tiene la recaudación sobre el Producto Interno Bruto es el más bajo de Latinoamérica. Tenemos que también revisar las leyes de incentivo, cuáles ya dejaron de ser de incentivo y son meramente un descuento en el pago de los impuestos. Tenemos que revisar aquellas leyes que tienen subsidios y condiciones que generan un gasto automático al Estado. O sea, sí hay que hacer una revisión, jubilaciones, que demás. Pero yo he escuchado sistemáticamente a distintos economistas decir lo mismo. Hay un porcentaje considerable del presupuesto del Estado y por ende dentro de la economía del país que requiere permanentemente del crédito. Es decir, no somos autosuficientes o no lo hemos sido durante décadas. Claro. No hemos sido financieramente autosuficientes. Entonces, ¿qué implica el poder reducir ese nivel de dependencia? Amarrarse los pantalones. Pero es que depende, mira Danilo, nosotros lo que tenemos que mantener es un manejo de deuda responsable. Exacto. ¿Lo estamos teniendo? La deuda, no. ¿Por qué? Porque la deuda tiene que servir de apalancamiento para la inversión pública que vaya a generar más ingresos. Claro. Hemos tenido años en donde hemos contratado deuda para pagar gasto corriente. Planillas. Que no es la forma para poder pedir. Entonces nosotros sí tenemos que reformar esa estrategia de manejo de las finanzas públicas para que la deuda que vamos a requerir, y dime qué país no está endeudado, la deuda que nosotros tenemos que pedir sirva para proyectos de inversión que generan desarrollo, crecimiento y movimiento de la economía. Eso se retribuye después. Sí. Pero estamos bien, lo dice el diputado, y perdón que le voy a robar la palabra, sí, estamos pidiendo deuda para pagar deuda también. Porque no tenemos, y ahora 25, 26, 27, tenemos vencimientos de deuda con márgenes muy importantes y vamos a tener que pedir plata para pagar esa deuda y refinanciarla y pagarla a 20 y 30 años más. Entonces hay una necesidad. Sí, y yo solamente quiero traer a la mesa el discurso del presidente de la República el 2 de enero, donde él mismo planteaba varias de las problemáticas que se están viendo a nivel de la misma ejecutabilidad del Estado. Él planteaba el tema de las planillas, que no puede votar a la gente porque tiene leyes especiales, pero ahí tenemos un gasto muy importante de casi 4.000 millones de dólares que se pueden ajustar, pero no han presentado las leyes, ellos de su parte. Y aquí quiero aclarar algo antes porque muchos me dicen a mí, no, pero es que ustedes son los que tienen iniciativa legislativa. Sí. No, el presidente también a través de su ministro tiene iniciativa legislativa para presentar esto. Y dos cositas nada más
el tema de la burocracia excesiva y instituciones que no aportan poco o nulo valor. Hay que hacer una revisión realmente del Estado que realmente está generando deuda responsable. Porque Ahora, ahí está el tema. modernizar el Estado y hacerlo responsablemente no implica que esos dineros que destinamos para todo esto que ustedes han puesto sobre la mesa lo podemos destinar a la Caja de Seguro Social. ¿O sí? ¿Ustedes los están viendo de esa forma? Yo lo veo que la parte de poder hacer más moderno al Estado no solamente conllevaría para poder financiar o hacer más sostenible el sistema de la Caja de Seguro Social. ¿Ustedes sí encuentran una relación? Sí, no, claramente. A ver, explíqueme eso. Si hacemos más moderno el Estado, más eficiente, porque es hacer más con menos, claramente vamos a tener más ingresos. Bien lo planteaba Danilo hace un rato. Ajá. Nosotros estamos gastando más de lo que nosotros generamos. Pero no es la fórmula aquella de, espérate, lo que nos ahorramos aquí en jubilaciones especiales, por poner un ejemplo, eso lo usamos para la caja. Esa fórmula no funciona. ¿O ustedes lo están viendo de esa forma? Lo que nos ahorramos acá en la planilla 162, 172, eso lo desviamos para el IBM, eso tampoco funciona. Es que el presupuesto del ustedes Estado, sí lo ven así. El presupuesto general del Estado es fungible, es decir, los ingresos comienzan a entrar al presupuesto general del Estado y luego se van asignando los diferentes gastos. Al final nosotros tenemos que ser responsables con cómo estamos manejando las diferentes instituciones para que puedan producir más con menos y es decir, tener más ingresos que gastos. La deuda no es mala, pero si se utiliza de forma responsable. Mira, el gobierno planteó en ese proyecto 163 que se estaba sustentado en 4 patas. Uno era los aportes del Estado, primariamente pesaba en 966 una de las patas. Otra que tenía que ver, que ya parece que es una especie de consenso con los aportes del aumento de la cuota patronal, pero trasladado en el tiempo. Me parece que pareciera que un hubo blanco de la empresa privada en cuanto a ese punto, y la preocupación propia es que eso se le pudiera trasladar al usuario como es común. Pero si se traslada, uno podría analizar como que podía ser viable, porque parece que hay consenso en esa pata. Pero otras son las inversiones. Entonces yo creo que si nosotros mejoramos, como dijo el amigo Temístocles, a ver, usted perdone, lo que son, evitamos la evasión, que son miles y miles de millones de dólares, y la ilusión fiscal, Pida su factura fiscal. Estableciendo un plan que desconocemos todo, porque sale director de la GI, viene otro, se lleva un billete grueso en incentivos, y etcétera, etcétera. Y bueno, y no lo hemos visto, pero claro, si aumentan las recaudaciones, se minimiza la evasión fiscal, podría ser mayor el aporte, ya no sería 966 porque tendría los ingresos adecuados y podría de alguna u otra manera sustentar el sistema, si bien no tanto, pero podría robustecer una de las patas que primariamente presentó el Ejecutivo. O sea, no se puede, podría. Sí. Lo que pasa es que te hablan de evitar la evasión fiscal, yo hasta ahora no he visto una reingeniería eficiente, eficaz, palpable, medible, que el gobierno actual y Camilo no sé, iba a decir Camilo Manrique, pero no es. Camilo Valdés. Camilo Manrique, de mi época, usted se acordará de ese disco, algo por ahí. No nos ha dicho que lo que va a cambiar, que no hizo lo anterior, que se llevó un billete de es una cartita al niño Dios por ahora. No nos ha dicho con qué podemos confiar, don Camilo, que va a ser que no hizo los antecesores. Entonces yo quiero que nos digan cómo podemos ayudar, porque podría ayudar no tan solamente los fondos del IBM, pero sino también en los proyectos de inversión y sociales del Estado. Total. Porque estamos hablando de unos proyectos ambiciosos de que publicó el gobierno que tienen quinqué, y eso es un billete donde va a salir esa plata. Yo solamente quiero... Tren y cosas por el estilo. Yo solamente quiero plantear un punto, y es importante que la ciudadanía también entienda esto, que los aportes que hace el Estado al sistema de pensiones son un dinero que dejamos de percibir para invertir en otras cosas que el país también puede invertir, es decir, en salud, escuela, carretera, infraestructura. Entonces, yo más que mejorar la recaudación, porque se necesita, y como bien lo planteaba en el segmento anterior y lo está planteando el diputado Cedeño, no hay un plan claro que nos hayan planteado de cómo van a mejorar esa recaudación, que casi el 60% de los impuestos no se están recaudando. No hay ese plan claro. Más que enfocarlo para el IBM, yo también lo viera de forma integral para lo que el país también necesita. Por eso hacía el énfasis en pedir su factura fiscal, porque parece un tema tonto, pero allí, cuando no pedimos la factura fiscal, hay negocios,
hay empresas que están dejando de pagar, evadir, porque no se está generando la misma. Y ahí hay un tema muy clave. No, importante. ¿Cómo hacemos con el proyecto 163 de la Caja de Seguro Social? Tú tienes que traer cotizantes para que sea sustentable. Claro. Pero ¿cómo tú vas a traer cotizantes si tú buscas una cita y te la dan meses después? O sea, El servicio no es atractivo y eso lo tenemos claro. Y en el análisis que yo hice de República Sí. Dominicana, el análisis que yo hice de las normas jurídicas, cómo ellos incentivan a la independiente a meterse en el sistema, devolviéndole las contribuciones del impuesto. Con un buen servicio. Con los impuestos tú te lo vuelves. O sea, eso lo hacen los La mexicanos. semana pasada estuvimos hablando de esa... Pero es que tú tienes de que esa buscar posibilidad, incentivo. mire. Ahorita mismo hay un desfase en cuanto a la incorporación de nuevas personas que coticen. ¿Cómo Sí. tú lo atraes? Con un buen servicio. Primero, para que tú sabes Sí. que yo no necesito seguro privado. Porque ahorita mismo el que tiene algo de dinero, ¿qué aspira? Seguro privado, hermano, porque Exacto. tú llegas al seguro social, no hay medicamentos, no hay atención, un facultativo experto el año que viene. O sea, Y ese es otro punto que estamos Pero, dejando ¿cómo de tú poner lo sobre la metes mesa. al sistema? También, Ernesto, mira, es importante la afiliación del emprendedor y del independiente a la Caja de Motiva Seguro lo que lo- Social. claro que sí. Pero no olvidemos la generación de empleos permanentes. Hemos También. perdido 54.000 bien. empleos en los últimos 5 años. Hemos perdido gente que cotizaba regularmente. ¿Cómo vamos a hacer una estrategia eficiente para lograr generar más empleo con inversión privada, no con Esa es puestos buena, en es el verdad. gobierno? Así es. Inversión privada, atraer inversión extranjera. Eso también es un elemento Es verdad. importante. Una pregunta Esa es rapidito. verdad. Si nos fijamos bien, el gobierno ha argumentado mucho que parte de todo este esfuerzo se debe vertir en una mejor atención a los asegurados. Mi pregunta es, ¿por qué nadie se ha fijado en que este proyecto prácticamente deja de lado el aspecto de salud? Es que ahí es donde yo también he traído el debate en otras entrevistas de que el proyecto 163 no solamente debe abarcar el tema y el debate se debe centrar en el tema de las pensiones, sino que también debemos velar por el sistema de salud como tal. ¿Ustedes han propuesto algo para mejorar el sistema de salud? Sí, nosotros estamos más que todo en la parte, y fue el primer bloque, la parte de gobernanza de la misma Sí. Caja de Seguro Social, el tema de la junta directiva, las funciones del director, también entre otros temas con las normas de gobernanza, para que la misma pueda funcionar de mejor forma y hacerla más atractiva para el ciudadano, porque es verdad, o sea, el ciudadano, como bien lo planteó el diputado Cedeño, tiende a irse a la atención de salud privada porque acá no la están atendiendo bien y hacia allá tenemos que mejorar en el abastecimiento de los medicamentos y en la atención médica, que es lo que más se queja a la gente. Le doy a cada uno 30 segundos para una reflexión final porque el tiempo se nos acabó. Don Teme. Mire, yo le reitero la importancia de que tenemos que decidir sobre el futuro de la Caja de Seguro Social y esperamos que los señores diputados en la Asamblea Nacional tomen una decisión pronta. Hay un proyecto de ley 163 que puede ser mejorado, que puede ser reforzado, sí, pero tengamos la voluntad para resolver el problema y darle seguridad a los panameños de que van a recibir sus pensiones y jubilaciones en el futuro. Don Ernesto. Bueno, de parte de Grey Hernández, José Pérez y yo, postulados por el movimiento Otro Camino, tenemos la mejor disposición de hacer lo correcto, de meternos en este proyecto y sobre todo haciendo un especial énfasis a que se mejore la atención. Tú mejoras la atención y la seguridad en cuanto a trato y vas a traer cotizantes y eso es lo que se requiere para que se sustente el sistema, entre otros puntos. Como bancada independiente estamos trabajando responsablemente todos los días reuniéndonos para poder construir y aportar al debate. No solamente vamos a decir lo que pensamos o lo que opinamos, sino también traer propuestas y confíen que eso lo estamos haciendo responsablemente. Entendemos el sentido de urgencia, pero hay que presentar propuestas. Y solamente para cerrar, no centremos el debate solamente en la de jubilación, sino en la calidad del pago de las pensiones. Señores, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve. Sumamos un punto de vista, el de Ana Matilde Gómez, a esta mesa en breve. No es su problema. Sí. Ana Matilde Gómez nos acompaña, tal como le avanzamos. Bienvenida a Debate Abierto. Gracias, Hugo. Hoy cerramos conversando con usted y quisiera tener, no sé, un pulso de cómo está usted viendo, sintiendo al país. Bueno, saludo a todos los televidentes, feliz año también, creo que este es el primer programa Nos que veíamos del comparto año con pasado, ustedes, no nos sí, veíamos. es cierto. Mire, yo pienso que hay mucha incertidumbre.
hay altas expectativas, pero hay muchas contradicciones. Yo creo que el presidente está atrapado en sus propias contradicciones. Por un lado, lo que dice, la gente lo aplaude y le gusta, algunas cosas que dice, no su estilo, no estoy hablando del estilo. Las cosas que dice, por ejemplo, él quiere acabar con las botellas, pero entonces hace designaciones y nombramientos que no llenan expectativas de una reestructuración y depuración en el servicio público, hasta donde él puede hacer cosas antes de esa gran reforma del Estado. Así que yo creo que eso, sumado a que no está sintiendo la economía, el movimiento de ese chenchen que ofrecieron, porque ha bajado el empleo que ha crecido es el informal, hay una precarización del empleo también, todo eso golpea a la gente y en el psiquismo, con la psiquis colectiva, no hay la impresión de que estamos en ningún tipo de bonanza. Entonces, yo sí creo que hay mucha incertidumbre y que eso trae desasosiego, ¿no? ¿Y en qué medida es sostenible una situación así? ¿O qué podría darle un giro a esto que usted describe? Bueno, él se ha apalancado en la reforma de la Caja del Seguro Social. Yo creo que hay otras cosas, como que haya inyección, no solo de inversión extranjera, sino inversión local, en el sentido de que se estimule al sector privado para que se contraten personas, se abran fuentes de empleo. Yo creo que en la medida que haya trabajo, que se pueda ofrecer trabajo, estos ánimos se calman un poco, porque si sigue al alza la tendencia delictiva, que es natural, por las propias circunstancias, que una cosa va como muy relacionada con la otra, cuando hay altos índices de criminalidad y hay bajos niveles de empleo, eso es como una ecuación perfecta para que haya estados de convulsión social, ¿no? Sobre todo frente a las insatisfacciones históricas, agua, educación, etcétera. Así que con el debate de la Caja del Seguro Social pienso que el presidente está aspirando a lograr un capital político propio, porque por más que él lo insista en decir no lo es, él todavía está trabajando con el endoso del capital político de Ricardo Martinelli, y el comportamiento del gobierno sigue siendo errático o un poco deficiente respecto al comportamiento del señor Martinelli, condenado, pero que sigue viviendo como si estuviera de vacaciones en la Embajada de Nicaragua. Oiga, pero al final son 11 meses, y abro un paréntesis para tocar este tema que no lo tenía en agenda, se me había olvidado el tema Martinelli. Realmente son 11 meses, ya un poco más de 11 meses que lleva en la Embajada. La misma pregunta, ¿hasta cuándo es sostenible algo como esto? Y además perdidos porque está mal asesorado, porque si esos 11 meses fueran en prisión, evidentemente sí le cuentan para su condena, pero ahí afuera donde está no le sirve ni un solo día. Lo que pasa es que él quiere revertir todo eso, condena y todo lo demás. Sí, bueno, pero es que eso no funciona así, ¿no? Esperemos en Dios que la justicia se mantenga como es, ya eso es una condena en firme, y la evidencia estuvo muy bien sustentada en el proceso, en el mismo expediente y en la audiencia pública. Todo esto que se ha presentado a la Corte, si la Corte camina en dirección contraria a lo que ya ha decidido, ¿qué mensaje se le enviaría al país? Bueno, eso sería un golpe mucho más profundo todavía a la falta de credibilidad en la justicia. Hay una falta de confianza en las instituciones en general. Esa institucionalidad frágil no se escapa el Poder Judicial. Y por supuesto ellos hablan por sus actos. Es evidente que la gente, en la medida de que haya esos vaivenes que retroceden pronunciamientos en firme, todo lo que se reafirma con eso es ese convencimiento de que hay de que la justicia es tan selectiva que el que se puede pagar la salida queda libre. Don Danilo. Diputada, yo tengo otras evidencias. Yo tengo la evidencia de que mucho, pero mucho más que la suerte económica, define la criminalidad la suerte educativa. También. No, ni siquiera también. O sea, sí, bueno, es que el yo verdadero, no dije que era una relación causa-efecto. Exacto. Lo que dije es que están relacionados. Y a mí me preocupa que todavía no tenemos claro un panorama a mediano y largo plazo de hacia dónde va la educación de este país. Me preocupa mucho. Pero antes de volver sobre este tema, su perspectiva porque usted ha estado en el ámbito educativo también, a escala de nivel superior, quería hacer una pregunta más cercana a su dinámica política. ¿Qué similitudes y diferencias ve usted con la asamblea que hoy día tenemos y la asamblea en la que usted participó? Porque la que usted participó, varias veces la vi enfrentarse en fondo y forma a lo que se llamaba en ese entonces una aplanadora. Pareciera que hoy día no hay una aplanadora, por lo menos en apariencia pareciera eso.
A veces no la hay. A veces sí la hay. Pero- Para unas sí, para otras no. Pero, bueno. pero ¿se puede validar eso? Sí, numéricamente no, ¿no? O sea que hay Pero una gran quisiera ver diferencia. su visión Sí. de similitudes y diferencias. La similitud es la misma pretensión persistente que tienen los ejecutivos de siempre. O sea, cada gobierno cambia, pero esto no cambia, ¿no? Cambia el gobierno, pero las cosas no cambian. La aspiración del Ejecutivo de encontrar en la Asamblea un notariado o una notaría. ¿Sí? Esa aspiración, no sé, es increíble que aunque cambien los gobiernos, sigue esa persistencia en pensar que la Asamblea se puede someter. Por el otro lado, hay muchas diferencias porque ahora las voces son muchas más en disidencia con un status quo. Yo creo que el papel, el rol que está jugando la coalición Vamos, así como los diputados del partido Moca, no el partido necesariamente, pero los diputados en la Asamblea, yo veo ahí una diferencia, están marcando una impronta de resistencia a un sistema y por el otro lado dan algo de esperanza, ¿no? en el debate en cuanto a poder traer un elemento distinto, disruptivo al debate tradicional de la Asamblea, ¿no? Ahora, el presidente Pérez Valladares estuvo sentado ahí hace unos minutos y dijo, bueno, eso está por verse, hay un reto, estos muchachos están en la curva de aprendizaje. Es que están empezando, pero hasta ahora, digo, ahorita mismo... Su curva de aprendizaje fue veloz. Bueno, pero yo traía otra experiencia previa y eso también cuenta. Y ella tenía que hacer Evidentemente, consenso con ella nada más también. No es fácil, ¿eh? También Es cierto, eso es legítimo. Y tenía la gran ventaja de no tener que dar explicaciones a un grupo político en cuanto a una postura, ¿no? Sí a una población, y yo lo hacía. Pero es cierto, uno no tiene que tratar de convencer a un grupo que te deje actuar o que actúes de determinada manera. Sin embargo, aunque la curva de aprendizaje de ellos todavía falta y van a madurar y vamos a ver cosas diferentes en los años de salida, porque así se comporta la Asamblea, porque los propios otros diputados también van a bajar un poco la intensidad hacia lo interno, porque ellos, todo el que se quiera reelegir sabe, que es lo que ellos siempre dicen, ahí no se ganan elecciones, que es lo que me decían a mí. Aquí adentro, a nadie le importa que usted no falte a la Asamblea, las elecciones se ganan allá afuera. Ese convencimiento que ellos tienen y saben que les ha funcionado con su clientelismo y otras cosas, es la tónica de los últimos años. Pero también vamos a ver una coalición, unos jóvenes, bueno, no todos son jóvenes, pero los miembros de esa bancada mucho más robustecidos también, afianzados cada uno en su posición, si no los perdemos. Eso depende del concepto de joven. Yo soy un pelado de 59 años. Sin embargo, a propósito de curva de aprendizaje, los diputados de partidos políticos también están en su propio aprendizaje. Muy, pero muy particular. Están ante un escenario totalmente distinto al que los partidos tradicionales se enfrentan. Por ejemplo. Pero mire que también ahí la experiencia ha marcado una diferencia. Es cierto. Porque, por ejemplo, a mí me ha sorprendido el diputado Alain Cedeño en la medida que él ha tenido que dirigir una comisión entre dos fuerzas. Porque a él o se le olvidó que él es RM, ¿verdad? Pero lo que no se le ha olvidado es que él tiene un poder ahí adentro y que él representa, ¿verdad? A un segmento político que lo puso allí, pero que el que va a ir a dar la cara a su comunidad es él. Y ha tratado de mantener la autonomía de la comisión y la independencia de la Asamblea como tal. O sea, con este debate de la Caja del Seguro Social frente a todas las pretensiones del Ejecutivo que se fueron cayendo. Gratamente. Para mí ha sido positivo su rol. Digo, yo obviamente, hombre, esto es solamente un proyecto de ley, pero es que podía haber sido el proyecto en el que él simplemente se sepultara como un sumiso, o sea, o del Ejecutivo o del propio RM. Hombre, don Danilo, es que hay que destacar que también incluso en el plano mediático, don Alain ha dado un giro. Él no era muy mediático, hay que decirlo. Sí, que yo ni me acordaba de él. Y de pronto el hombre ha dado un giro y usted lo ha tenido ahí de compañero de mesa. Es más, él dice, este es mi puesto. Así es. Porque ha estado dispuesto al debate, al venir a enfrentar las ideas e incluso levantarle la voz al propio gobierno, que no es muy usual. Y es que ha dado una apertura para el debate y apertura para la inclusión de las propuestas, que yo no sé si él está consciente del todo eso, pero eso va a resultar en un proyecto totalmente distinto al que presentó el Ejecutivo. Porque esa es la única consecuencia que puede haber con esa apertura que se ha dado. Don Danilo. Ya, eso significaría entonces que la concepción esa de que se es
por la libre postulación le otorga un cariz distinto, una ventaja frente al electorado, no es tan sostenible hoy día porque podemos encontrar en gente que está comprometida como partido comportamientos de autonomía, como usted bien lo ha dicho, o de independencia, como perfectamente lo podría hacer alguien de Vamos o alguien de un partido nuevo como el de Moca. Sí, o sea, estamos hablando de que... Es que no son las herramientas que se usan lo que determinan las conductas, realmente son las personas y su talante, la persona, su preparación, sus intereses, los intereses que lo mueven. Y en este momento, porque hay que ser muy claro, esto es ahora, estamos hablando de lo que está aconteciendo ahora, no es la idea predecir el futuro, no sabemos cómo se van a comportar en adelante ni cómo va a terminar el proyecto finalmente, pero pareciera que hay una conciencia plena de la importancia de establecer un balance con la independencia que puede tener la comisión en este debate. Y eso marca un balance. Le doy un giro porque en la Procuraduría hay un nuevo jefe, se han comenzado a dar algunos movimientos. Un fiscal tan importante como el que manejó el caso de Brecht renuncia. Hablemos un poquito de los retos y estos primeros movimientos que se han dado. ¿Qué mensaje le transmiten a usted? Lo primero que me gustaría corregir es que no es un fiscal tan importante que manejó el caso de Brecht. Es un fiscal que jugó un rol de vocero, me imagino que por sus propias características, pero no es el titular del expediente. Eso es cierto. Eso es importante resaltarlo porque ningún procurador va a llegar y tomar una decisión sobre un caso tan importante sin consultar al titular. Pero eso tiene su importancia. Al final era la cara de la Procuraduría y la voz cantante ante la opinión pública de un tema. No. ¿No, tampoco lo ve así? Yo tampoco lo veo A así. ver. Creo que su papel de vocero, sí, por sus cualidades, por ejemplo, perfectamente bilingüe, él tiene sus maestrías, tenía unas especialidades en Harvard, 12 años manejando drogas, o sea, tenía un perfil un poquito operativo y que podía manejar el lenguaje que se utiliza en un caso de blanqueo de capitales, ¿verdad? Eso es posible. Sin embargo, lo fuerte del expediente está manejado con la fiscal Ruth Morcillo y otros 2 fiscales que le fueron asignados, y esos siguen allí. Yo estoy convencida que en nada se afecta el contenido del expediente ni la presentación del Ministerio Público, salvo que los otros 3 tengan capacidad de armar un discurso, una narrativa o argumentar, que no es el caso. Eso le iba a decir, que han demostrado que no es así. Así Don es. Danilo. Ahora, ¿estamos en tiempo o tenemos una deuda con el tiempo? Porque cuando uno se pregunta caso Odebrecht, creo que Panamá es el país que más a la cola quedó en este Correcto. caso. Es más, algunos vienen ya de vuelta. Así. Y todavía nosotros vamos hacia allá. Exactamente. Y nosotros ni siquiera hemos llegado al momento de poder decir que lo que tenía que pagar la empresa, que ya no existe, por cierto, Odebrecht no existe, la empresa se nos fue con un acuerdo con el gobierno que creo que no se ha cumplido, hasta donde yo sé. No sé si ustedes O sea, sabrán. cumplido parcialmente, ¿no? Hay mucha deuda de por Exacto. medio. Yo coincido con usted. Pero es un juicio ya de tiempo, ¿no? Sí, yo coincido con usted desde el punto de vista de las expectativas regionales y ciudadanas, ¿no? Por ser un caso de tan alto perfil, 2 expresidentes, ministros de un gabinete en el que estuvo el presidente Mulino, le pone una fuerza, le pone una carga muy fuerte de expectativas que hay que saber gestionar. O sea, la gente está esperando resultados. La gente que le importa el tema de la corrupción, evidentemente la población panameña está muy dividida y hay gente pensando en el día a día y qué va a comer. Y otros que están pensando ahorita mismo en cómo hacen para sacar adelante a los hijos en la recuperación escolar. O sea, estamos todos segmentados, pero ese segmento de la población que está pendiente del combate a la corrupción y de tratar de fortalecer las instituciones y recuperar el Estado, realmente tiene altas expectativas respecto a que Panamá, como otro más de América Latina, donde quedó probado los hechos, porque aquí hay algo importante. En Brasil, o sea, no faltará quienes traten de traer las nulidades de Brasil a Panamá. Sí. Pero el caso panameño es autónomo, porque los delitos se cometieron aquí. Aquí se coimió, aquí se pagó, aquí se enriqueció, aquí se lavó dinero a través de la caja 2 de Odebrecht. O sea, nosotros no podemos seguir, el caso en Panamá no seguirá la ruta de Brasil, dice usted. No tiene por qué serlo. O sea, eso no es un determinante. No lo es, porque las acciones que se cometieron en Panamá son completamente autónomas. Aunque el modelo aplicado de la caja 2, de tener una contabilidad paralela para coimiar, de tener seudónimos para poder identificar a los funcionarios públicos, bueno, todo eso está hablado en el expediente porque hay delaciones. Recuerde que hay una serie de personas que
pudieron salirse del efecto de la justicia o de la acción de la justicia producto de cooperar, como lo proponen las convenciones de las cuales Panamá es signataria, la Convención Americana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales que obligan a que los estados partes tengan en su derecho interno mecanismos para decir contigo, tú vas a quedar fuera o tu pena será menor, pero dime quién fue el que te pagó o dime a quiénes les pagaste. Todo eso está en ese expediente. Entonces, realmente sí se necesita que haya consecuencias determinantes para que Panamá no haga el ridículo internacional, cuando en otros países ya hay condenas en estos casos. Le cambió el tema políticamente hablando, ¿ya usted está pensando en su futuro? Todos pensamos en nuestro futuro y le pedimos a Dios que nos permita llegar a ese futuro que nos vamos pensando, ¿no? Sin embargo, si lo que usted se refiere es políticamente, yo creo que todavía es muy temprano y que cualquier persona en su sano juicio ni descarta ni asume nada, ¿no? Todo se va desarrollando en el camino de los acontecimientos, ¿no? Don Danilo. ¿Valdrá la pena ser siempre el de libre postulación? ¿Forma parte de un principio suyo, de una identidad suya o correría por algún Yo creo que partido? tiene mucho que ver con mi identidad, con la forma en que yo he alcanzado la madurez política de mi propia existencia como ciudadana. Cuando usted es libre de expresar y aprende a enfrentar al poder y a enfrentar las circunstancias sin tener que estar pidiendo perdones o pidiendo permisos, usted se acostumbra a hablar tan libremente que no está dispuesto a que nadie le ponga un freno en ese sentido. Sin embargo, la madurez también te lleva a saber que para sumar y lograr cambios profundos se necesita trabajar en conjunto, o sea, se necesita trabajar en equipo, y eso no es que yo no lo sé hacer. Lo que es que evidentemente no sé si los equipos están dispuestos a escuchar todo lo que uno a veces tiene que decir y pues uno tiene que descubrir dónde es el espacio donde más sirve, ¿no? A veces la herramienta uno la utiliza porque no quiere parecer un improvisado ni un advenedizo tampoco. Es decir, si usted entra a un colectivo y entra por la ventana, por la experiencia que usted trae, habrá resentimientos ahí. ¿Para qué mover eso? No sé si me explica. ¿Sigue creyendo de manera inamovible en la no reelección inmediata? Mira que no. Yo he debatido, me he estado analizando si precisamente tener un buen político y de carrera es importante también para la reforma del sistema político. Uno tiene que analizar cada caso. No todos los casos son iguales. Yo lo que aprendí en la asamblea es que cuando usted está pensando en reelegirse de manera inmediata, puedes caer víctima de esa aspiración y empiezas tal vez a dubitar respecto a cosas que tienes que hacer pero que no son convenientes políticamente. Entonces viene el tema de la ética. Y en la política yo no quisiera perder el talante ético. Y cuando tú tienes que, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo conveniente? Cuando ese debate entra, entonces ahí es donde tus principios te hacen decir, mejor no. Pero bueno, habrá que analizarlo, ¿no? Oye, no creo que es inamovible. Claro. Oye, y a propósito del tema reelección, que es posible gracias a Constitución, no lo es para presidente gracias a Constitución. Pero bueno, supuestamente viene ese gran debate constitucional. A ese tema le iba, la alfabetización viene, la originaria viene. ¿Con qué ojo mira usted no sé si viene necesariamente. A ver, yo creo que aquí, por un lado tenemos al doctor Miguel Antonio Bernal, de quien nadie puede dudar que esta es una legítima aspiración y convicción que lo ha acompañado a él. Yo fui estudiante de él, fue mi director de tesis, yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto. Y el doctor Bernal no nos miente cuando nos habla de una constituyente originaria, inclusiva, etc. Mi duda no viene por el lado del doctor Bernal. Mi duda viene en esas contradicciones en las que está atrapado el presidente, porque si él se define a sí mismo como un gobierno empresarial y sabemos quiénes les acompañan para gobernar y los intereses que hay detrás de eso, yo me pregunto qué tan cierto puede llegar a ser la posibilidad de que en una convocatoria constituyente originaria, donde los poderes son plenos para cambiar, para reestructurar el Estado, nosotros como ciudadanos no perdamos ni garantías ni derechos que ya hemos conquistado. Dejemos la interrogante ahí para cerrar, me quedo pensando en ella, también la dejamos en la opinión pública. Gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por la invitación. A usted, don Danilo, por sus análisis y preguntas también, pero sobre todo ustedes por estar aquí como cada domingo, ¿sabe? A las 3 de la tarde, el programa completo, pantalla Eco, y disponible siempre en nuestras plataformas. De aquí al próximo domingo, pues hacemos
el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.